Queridos estimados secretarios de Estado, autoridades, queridos amigos, me hubiera gustado mucho acompañarles personalmente en este importante e interesante encuentro, pero no siempre es posible y las obligaciones me llevan a Suecia en vez de a Madrid, como me hubiera gustado. Pero aunque sea en la distancia, es para mí un gran placer sumarme a la inauguración de este seminario internacional organizado por la Fundación Carolina, a la que quiero felicitar por su permanente trabajo, con el auspicio de la Fundación ICO. Muchas gracias a la Fundación. Como saben, desde el inicio de mi mandato, que ya van 3 años, he insistido desde el principio en la necesidad de profundizar los lazos de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, o como me gusta llamarle, la otra relación transatlántica. Siempre que hablamos de la relación transatlántica parece que el Atlántico se acaba en el Ecuador o se acaba cuando empieza el Caribe. No, hay otra relación transatlántica y hay que darle la importancia que tiene. Y este año que empezamos será un año clave para eso. Durante el pasado octubre, en la ministerial que celebramos en Buenos Aires, acordamos que se celebrase en Bruselas, siempre se hace en Bruselas, una cumbre entre la Unión Europea y CELAC. Y aprovechando la presidencia española del Consejo, es ciertamente el momento para reactivar el diálogo político al más alto nivel. Y hacerlo después de 8 largos años sin que tuviese lugar ninguna cumbre como esta, demasiados años. Nuestra relación, siempre lo decimos, y es cierto, se asienta en bases sólidas. Y es cierto. Pero no podemos vivir del pasado. Una base es algo que se construyó ayer, no necesariamente algo que te proyecta sobre mañana. Y ese mañana, o este hoy, está hecho de una pandemia, que no estaba en el programa, de tensiones geopolíticas que crecen, de una guerra contra Ucrania, que tampoco estaba en el programa. Y todos esos cambios refuerzan la necesidad de dar un salto cualitativo a nuestra relación. La necesidad de actualizar nuestro enfoque con nuevas ideas, pero sobre todo con propuestas concretas que tengan en cuenta nuestros intereses relativos y también, y sobre todo, aquellos que compartimos. Y por eso este espacio de debate es tan necesario y oportuno y, de nuevo, enhorabuena por hacerlo. Pero si me permiten, ya que no voy a poder seguir todo el seminario, permítanme animarles a encender las luces largas, a ir más allá de la crisis de cada día. Inevitablemente centramos nuestra atención en las crisis, en los acontecimientos, y en las últimas semanas han estado llenos de crisis. En Brasil, en Perú, en Bolivia o en Haití, por poner solo algunos ejemplos. Pero insisto, no podemos caer en la tentación de analizar esta gran región que es América Latina y el Caribe bajo el prisma de las crisis, como a menudo hacemos. Mirar la crisis de cada día esperando la siguiente. Al contrario, creo que es necesario analizar en profundidad, estructuralmente, los cambios en una región que está en transición, siempre está en transición, por cierto, todos estamos en transición, pero ahora quizá más que nunca, y que se enfrenta a ese gran desafío que representa avanzar hacia un desarrollo más justo y más sostenible, en un momento de gran polarización política y social. Y eso se acompaña con la voluntad de reforzar nuestra identidad y nuestra autonomía. Y esa voluntad existe en las dos orillas del Atlántico. América Latina y el Caribe quiere ser América Latina y el Caribe. Los europeos queremos ser lo que somos, una unión de estados que comparten muchas cosas y que queremos defender nuestra manera de ser de una forma autónoma.
teniendo en cuenta nuestras alianzas militares, siempre hay que añadirlo, porque de lo contrario parece que cuando diga autonomía estoy diciendo algo en contra de la OTAN, y no, acabamos de firmar un gran acuerdo para señalar la importancia de la Alianza Atlántica, de la otra Alianza Atlántica. No, autonomía quiere decir cooperación, no quiere decir aislamiento. Autonomía no es autarquía. Para ser autónomo tienes que tener socios confiables, de los que te puedas fiar. Y eso para hacer frente a los 3 grandes desafíos que van a marcar este siglo, que lo están marcando ya, porque este siglo ya lleva casi un 25% de su tiempo recorrido. El cambio climático, no hace falta recordarlo ni repetirlo. La revolución tecnológica, ahora podemos decir la confrontación tecnológica. Y no nos olvidemos, el último, pero no el menos importante, la cohesión social. Sí, hay que ser verde y digital, pero sobre todo hay que crear estructuras sociales donde haga bien vivir. Lo que queremos es ser capaces de aprovechar las oportunidades de la revolución tecnológica, hacer frente a las amenazas ambientales y construir una sociedad cohesionada. Quiero insistir en eso, quiero insistir en la dimensión social, es fundamental. En Bruselas abusamos del binomio verde-digital. Y además hemos de tener en cuenta que la transición verde y digital o se hace de una forma justa y democrática, o no se hará, o no se harán de una forma ordenada y pacífica. Y no será posible defender nuestras democracias y superar la amenaza autocrática, autoritaria, que por cierto, como hemos visto en Brasil, está escondida en cada esquina, ni en América Latina ni en Europa, sin forjar un contrato social más justo y sostenible. A eso me refiero cuando quiero decir sociedades cohesionadas. Y no podemos olvidar que las sociedades latinoamericanas claman ante la pobreza, la desigualdad y la violencia. América Latina es, desgraciadamente, la región, si no la más, de las más desiguales y más violentas del mundo. Y además, los datos cantan. A finales de este año pasado, 1 de cada 3 latinoamericanos vivía en situación de pobreza y 1 de cada 6 en situación de pobreza extrema. Y la pandemia no ha ayudado a resolver eso, al contrario, lo ha agravado. En fin, América Latina es mucho más que un socio económico y un mercado de creciente importancia. También en Bruselas a veces nos fijamos mucho en la dimensión económico-comercial de la relación. América Latina es algo más que un socio comercial, es algo más que un mercado prometedor, es un continente joven que busca su espacio y su voz propia en un mundo de gigantes. Y en esa región están en juego intereses cruciales para la Unión Europea, cruciales para las próximas décadas. Y vuelvo al tema ambiental, porque sin el patrimonio natural colosal que tiene América Latina y el Caribe, el mundo estaría perdido. Desde el punto de vista político, siempre decimos que América Latina y la Unión Europea somos firmes defensores del multilateralismo, y es verdad, pero no podemos reparar en la región y aproximarnos desde Europa a América Latina solo cuando necesitamos sus votos. Cuando en las Naciones Unidas se debaten cuestiones de trascendental importancia para nosotros, los europeos, y pedimos el apoyo de los latinoamericanos. Hay que trabajar juntos, pero todos los días. Si queremos promover la paz y la democracia, hay que aceptar que el orden multilateral actual debe ser reformado para adaptarlo al nuevo contexto geopolítico y a la distribución del poder y de la riqueza que hoy es radicalmente distinta de aquel que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, alumbró el funcionamiento de las actuales instituciones multilaterales. Hay que hacerlo, pero no será fácil, porque distribuir el poder nunca es fácil.
Y por eso son tan necesarias las aportaciones que pueden ustedes hacer en el marco de este seminario, que agradezco. Agradezco el gran trabajo de la Fundación Carolina y de su director. Gracias por su ayuda permanente, por sus elementos de reflexión y análisis. Gracias a la Fundación ICO por apoyarlo. Espero con mucho interés el resultado de sus trabajos y mucha suerte, y muchas gracias por haberme invitado.